Ya, muy bien, chicos. A ver, empezamos con la clase de razonamiento matemático. Ya, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de planteo de ecuaciones. Ahí está el tema de planteo de ecuaciones. Bien, pasamos primero a... Ya ustedes ya conocen en qué consiste el planteo de ecuaciones. Llevarlo de una expresión literal, llevarlo a una... A ver, de una expresión literal hay que llevarlo a una expresión matemática y hallar las incógnitas, ¿no? En eso consiste el planteo de ecuaciones. Muy bien. Entonces, aquí tenemos este primer problema donde siempre se tiene que definir la incógnita, ¿ya? Darle una variable a la incógnita, pero también hay que definir esa variable. Donde nos dice, a ver, el producto de tres números enteros consecutivos es igual a 600 veces del primero. ¿Cuál es la suma de dichos números? Entonces, como no conozco el número, le voy a llamar una variable x, ¿correcto? A ver, voy a trabajar este problema con Daniel. A ver, Daniel. Daniel. Sí, profesor. A ver, hijo. A ver. ¿Cómo tendrías que definir esos tres números? En ABC, el A, producto, B, lo C. multiplico. Ojo, dice tres números enteros consecutivos. Eh, Puedo decir, no sean los números, ¿sí? Sean los números. A ver, dime los tres números consecutivos. ¿Quiénes pueden ser? Como no conoces ese número, puedes llamarle X, ¿ya? Y si el primer número es X, el segundo número consecutivo, ¿quién sería? X2, X2, X más 1, ¿verdad? Y el otro número sería X más 2. X más 2. Ahí está. Y ahora, luego, ¿qué dice? El producto de tres números enteros consecutivos, o sea, el producto de esos tres, entonces voy a decir X, ¿correcto? X ¿por qué? X más 1. Por el X más X más 1, 1. muy bien. Multiplicado por quién? Por el X Por X más 2. ¿Ya está? más Esto 2. que viene a ser igual a 6, 600 600. veces el primero, ¿sí o no? El 600 primero. veces el primero. O sea, ¿de quién? 600 veces ¿quién? X. X, ¿no? 600 veces X. X. El primer número es X, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ya he planteado mi ecuación y después solamente hay que encontrar esta incógnita que es la variable X. ¿Cuál es la suma de dichos números, no? O sea, me piden el X más X más 1 más X más 3. Muy bien, pero primero tenemos que hallar X. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Multiplicar el X por X más 1. Ya X por X más 1 por X más 2, multiplicarlo esos tres números y después lo tenemos que igualar a 600X. A ver, como aquí todo está multiplicándose, aquí también el segundo miembro está multiplicándose, a ver, para todos, yo puedo cancelar la variable X, puedo cancelar X y X, ¿puedo hacer eso? Sí, Sí, ¿Sí? profe. A ver, ¿quién dice no? A ver, sí, ¿quién dice no? profe, ¿Quién dice no? sí puede hacerlo. O sea, profe, Mauricio, ¿se puede cancelar las X? solo una X. Ya, por eso Esto yo puedo, y esto. ¿esas X se pueden cancelar? Sí, profe. Sí. No, no se puede cancelar. ¿Ya? Porque Uy. si no se pueden cancelar, a ver, por ejemplo aquí, al Yo multiplicar solo todo me yo, refería ¿quién? a este. ¿Ya?
Por ejemplo, yo al multiplicar estos tres números voy a tener una cúbica, ¿sí o no? ¿Y una cúbica cuántas soluciones tiene? 3, profe, 3. Tres soluciones, ¿sí o no? Tres soluciones. Y ahora, ¿qué pasa si yo cancelo el x y el x? Voy a tener un x al cuadrado. ¿Y ahí cuántas soluciones voy a tener? Dos soluciones. Entonces, en un principio yo tendría tres soluciones, pero al cancelar las x estoy perdiendo soluciones. ¿Ya? Entonces no se puede cancelar esas x. ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer es todo pasarlo al primer miembro y factorizar esa x. Eso es lo que puedo hacer. A ver, entonces, esto de aquí lo dejamos y esta 600x lo pasamos al primer miembro. ¿Cómo pasa? Como menos 600x. Y de ahí factorizo la variable x, ¿ya? Al factorizar la variable x, ¿qué es lo que me va a quedar? Lo que me va a quedar sería el x más 1, ahí está. ¿Por quién? Por el x más 2. Y esa 600x, ese x factorizado, ¿qué me queda? Menos 600, ¿verdad? Estoy factorizando solo el x. Y esto va a quedar en el segundo miembro, me va a quedar 0. Bien, yo no estoy perdiendo solución, solamente que ese 600x lo he pasado al primer miembro y factorizo x. Factorizamos x y ¿qué me queda? Me queda el x más 1 por x más 2. Y como salió el x, me queda menos 600. Muy bien. Entonces, aquí voy a operar la parte de dentro del corchete, voy a operar eso. Entonces, operando ahí, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar, a ver, por ejemplo, x más 1 por x más 2, ¿cuánto es? Mentalmente, dígame. ¿Qué sería? Cuadrado del primero, la suma, ¿no? La suma, 1 más 2 sería 3 veces x, más 3 veces x. Luego, el producto, ¿no? 1 por 2 sería 2. Menos 600. Ahí está. ¿Y esto que viene a ser igual? Esto es igual a 0. Muy bien. Entonces, x multiplicado por x al cuadrado, y acá más 3x, más 3 veces x, más 2 menos 600 sería menos 598, ¿no? 598. ¿Listo? Esto es igual a 0. Miren, yo también aquí puedo sacar el aspa simple, ¿no? A ver, chicos, ¿me escuchan? Porque dice su conexión a internet es inestable. O sea, ¿se está perdiendo la señal? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe, Sí, sí. profe. Sí, Sí, ya, a ver, profe. cualquier problema que se presente me avisan, ¿ya? Ya está. Ya, profe. Ya, muy bien. A ver, entonces, continuamos aquí. A ver, continuamos. A ver. Entonces vamos a decir aquí lo siguiente. A ver, esto de aquí, ya. A ver, un momento, voy a ordenar aquí esto. Listo. Muy bien, Fabricio. Fabricio, el único creo que está con su cámara. Ahí está. Ya está. Muy bien, a ver. Entonces, aquí tengo dos soluciones y aquí una solución. A ver, ¿cómo sería aquí? Yo digo x es igual a 0 o x al cuadrado más 3x menos 598 es igual a 0. Entonces acá yo puedo decir x es igual a 0, o también puedo decir que x al cuadrado más 3x menos 598 es igual a 0. A ver, chicos, aquí yo puedo hacer el aspa simple o no. A ver, ¿han encontrado un número? ¿Qué sería?
A ver, usando la tecnología también pueden hacerlo mediante la calculadora. ¿Ya? Encontrar soluciones mediante la calculadora. ¿Cómo se hace esto? A ver, si todos tienen, a ver, si algunos de ustedes tienen esta calculadora, ¿ya? Entonces van a poner aquí en mode. Al hacer clic en mode, ponen ecuaciones, la opción 5. Y ahí buscan una cuadrática. A ver, ¿dónde está la cuadrática? ¿Qué opción es? La 3, ¿verdad? AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. Ahí está la opción 3. Y de aquí van a poner el coeficiente de la cuadrática. ¿Quién es el coeficiente de la cuadrática? ¿Quién es el coeficiente de la cuadrática, chicos? 1. 1, pues 1. 1. De la lineal, 3. 3. Y el término independiente, ¿quién es? Con todo signo. Menos 598. Menos 598. Ahí está, ponen igual. Y nuevamente ponen igual. Y ahí está la primera solución. ¿Quién es? Es 23. Y la segunda solución es 20, 26. Ah, Listo. no. A su profe. Ah, no la sabía. Entonces, aquí yo Necesito una encuentro de estas. una primera solución que viene a ser 0. Ahí está. ¿Quién sería la segunda solución? Sería, ¿qué número era? 23 y menos 26, profe. 23 y menos 26, ¿correcto? Ahí está. La segunda solución, que es 23, y una tercera solución, que viene a ser menos 26. Ahí está. Muy bien. Y esto también se puede hacer para una cúbica, ¿no? Ahí está. Los que tienen calculadora pueden usar eso. Ponen ecuaciones 5 y la 4 es una cúbica, ¿no? Ahí está. Y te va a generar las 3 soluciones, ¿ya? Entonces, y así estamos encontrando estas 3 soluciones. Pero dice, ¿cuál es la suma de dichos números? Entonces, cuando X es igual a 0, ¿quién sería la suma de esas 3? ¿Quién sería la suma? 3, profe. ¿Es sí o no? Entonces, el primer número sería 0, más ¿cuánto? El segundo número sería 1, más 2. Y esto me está resultando 3. ¿Listo? Claro, papi. ¿Cuál es? La E, ¿no? La E. Pero vamos a verificar con el resto, a ver. Cuando el X es igual a 23, ¿quién sería esa solución? La suma. La suma sería 23 más 24 más 25. 25. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es la suma? 72. 2. Ahí está. A ver, y para la tercera solución, cuando X es igual a menos 26, entonces, ¿qué serían esos 3 números consecutivos? Cuando X menos 26, ¿qué sería el segundo? Más 27. 27. Menos Más 25. 28. Menos 25, menos 25, 24. ¿sí o no? Menos 25 y menos 24. 24. 24, ¿no? 24. ¿Qué, profe? Ahí es al revés, al revés. ¿Cómo que al revés? ¿Cuánto Es es que la suma? ahí en el 23 le pone más 24, más 25. Ya, menos 26. Es el primer número, menos 26. El siguiente es menos 26 más 1. Menos 25. Ah, Y ya, después ya, ya. es menos 26 más 2. ¿Sí? Que sería menos Sí, 24. sí, tiene razón, profe. Muy bien. ¿Cuánto es la suma? Menos. Menos 75. Muy bien, Liz. Menos 75. Entonces, pero como piden la suma de esas 3 soluciones, bueno, aquí están 3, 72 y menos 75, pero la única respuesta que está aquí sería la E, ¿no? La 3, profe. Ahí está, 3. Miren, ¿qué pasaba si nosotros eliminamos el X? Eliminamos el X y el X me quedaba X más 1 por X más 2 igual a 600.
Y ahí solamente iba a obtener ¿qué? Iba a obtener este resultado de acá, más o menos. El 23 y el menos 26. Y ustedes iban a tener como respuesta 72 o menos 75. Entonces cualquiera iba a decir, profe, no hay alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes iban a eliminar esta solución, que el x es igual a 0. Iban a eliminarlo esto. Y nunca iban a llegar a la respuesta, que sería 3. ¿Ya? Tengan cuidado, no se elimina la variable x, ¿correcto? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo plantearían esto? El problema número 2. Si el recíproco del inverso de un número disminuido en 5 es disminuido en el opuesto aditivo del número disminuido en 5. Resulta 30. Hallar ese número. A ver, ¿cómo plantearían eso? Vamos a poner aquí TAX, ¿ya? TAX. ¿Quién viene a ser X? El número. ¿Correcto? El número. Ahí está. TAX, el número. ¿Listo? Dice, si el recíproco, ¿ya? ¿El recíproco de quién? A ver, chicos, vamos a suponer que el número sea X. ¿Quién es el recíproco de X? ¿Quién es el recíproco de X? A ver, ¿nadie? Daniela, ¿quién es el recíproco de X? Que es recíproco, profe. Ah, ustedes son quinto año, deben saber ya que es recíproco. 1 sobre X. 1 sobre X. Muy bien, Mauricio, 1 sobre X. ¿Quién es el opuesto de X? Menos X. Menos X, ¿ya? Entonces, el recíproco es 1 sobre X, es el inverso. También yo puedo decir el inverso o el recíproco de X es X a la menos 1. Y X a la menos 1 es 1 sobre X, pues. Entonces, vamos a decir acá, el recíproco, o sea, todo va a estar elevado a la menos 1. ¿De quién? Del inverso de un número disminuido en 5. A ver, vamos a poner aquí el número. El número es X menos 5. El número disminuido en 5, ahí está. ¿Qué más me dice? El inverso de este número disminuido en 5. ¿Quién es el inverso de ese número? Es X a la menos 1. Ese es el inverso. Y después, antes que decía, el recíproco, ¿no? ¿El recíproco de quién? El recíproco, ahí está. O sea, todo esto está elevado a la menos 1. Todo esto está elevado a la menos 1. Miren, el recíproco es esto. ¿El recíproco de quién? Del inverso. Ahí está el inverso, la menos 1 nuevamente. ¿De quién? Del número disminuido en 5. ¿Correcto? Del número disminuido en 5. Ahí está. Ahora, ¿qué me dice? A este número que he puesto acá es disminuido, o sea, le resto, disminuido en el opuesto aditivo, del número disminuido en 5. ¿Quién es el opuesto aditivo? Es disminuido en el opuesto aditivo, o sea, opuesto menos, ¿de quién? Del número disminuido en 5. Ahí está. ¿Me dejo entender hasta ahí? Es disminuido, ¿quién? El opuesto acá nuevamente este negativo, ¿de quién? Del número disminuido en 5. Ahí está. Eso sería el planteamiento. ¿Resulta cuánto? 30. O sea, esto es igual a 30.
Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda? Está bien, profe, está bien. Ya. A ver, entonces, ¿cómo operamos esto? Estos exponentes se multiplican, ¿no? Exponente de exponente. Menos 1 por menos 1, positivo sale 1. Y x menos 5 elevado a la 1 sería x menos 5 nada más. Muy bien, y este menos por menos sería más ¿quién? X menos 5. X menos 5. Listo, esto es igual a 30. Muy bien, entonces x más x sería 2 veces x, y este menos 5 de menos 10, ¿cómo pasa? Pasa sumando, sería igual a 40. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? X es igual a 20. Ahí está, 20. Ah, y el número. ¿Quién era el número? Era x. Por lo tanto, x vale 20. Eso es. ¿Ya? Ahí está. A ver, continuamos. Problema 3 dice, si el exceso de A sobre B es un factor del exceso de C sobre A, y el otro factor es factor del exceso de A al cuadrado sobre C cuadrado, indique cuál es el otro factor de A al cuadrado sobre C cuadrado. ¿No? Si nosotros nos ponemos a leer ahí, no lo vamos a entender, ¿sí o no? Entonces tenemos que expresarlo por partes, ¿ya? A ver, si el exceso de A sobre B es un factor, si el exceso de A sobre B es un factor, a ver, ¿cómo sería el exceso de A sobre de B sobre de A sobre B? El exceso de A sobre B, ¿cómo lo expreso, chicos? A ver, ¿cómo es el exceso de A sobre B? A menos B. A entre B, A A entre B, menos profe. B, muy bien, Brandon. A menos B. Este es el exceso, vamos a poner acá con letras minúsculas, el exceso de A sobre B. Ahí está. Esto de aquí dice que es un factor, es un factor. ¿Y cómo se expresan los factores? Son productos, ¿sí? Esto es un factor. Y entonces, ¿qué quiere decir? Si este es un factor, ¿qué quiere decir? Mínimo debe haber dos factores. Entonces, como A sobre B, el exceso de A sobre B es un factor, entonces quiere decir que va a existir otro factor. Vamos a ponerle la letra F. F es el otro factor. Nuevamente, si el exceso de A sobre B es un factor, ¿ya? Esto es un factor nada más, y el otro factor es F, vamos a suponer. Como el A sobre B es un factor, ¿de quién? Del exceso de C sobre A. Entonces, ¿esto es igual a quién? El exceso de C sobre A, ¿quién es? ¿Cómo es el exceso de C sobre A? C menos A. C menos A. Ahí está. Eso es. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Nuevamente, si el exceso de A sobre B es un factor, ¿de quién? Del exceso de C sobre A. Y el otro factor, ¿quién es el otro factor, chicos? ¿Quién es el otro factor? Es F, pues. F viene a ser el otro factor. Ahora va a hablar del otro factor, que es F. Dice, y el otro factor, o sea, de F, es factor del exceso de A al cuadrado sobre C al cuadrado. Entonces, dice, F, ¿quién es F? A ver, ¿quién es F? F es un factor. F es un factor. ¿De quién?
f es un factor de a al cuadrado del exceso de a al Menos c al cuadrado cuadrado. sobre c al cuadrado. ¿Está? Menos c. De a al cuadrado menos c al cuadrado. Menos c al cuadrado. Ahí está. Entonces, este de aquí, este f, es un factor de ¿quién? Del exceso de a al cuadrado sobre c al cuadrado. Muy bien, entonces acá va a existir otro factor. Vamos a llamarle y. Ahí está. Muy bien, pero ¿quién es f? Yo puedo saber quién es f. Yo puedo saber quién es f. De aquí lo C saco. menos A C sobre A menos menos a B. sobre a menos b. Muy bien. F aquí. F. Esto es igual a ¿quién? Al C menos A sobre A menos B. Sobre A menos B. Listo. Entonces, ahí está. Muy bien, eso lo reemplazamos aquí entonces. Lo reemplazamos acá. A ver, ¿cómo quedaría? C menos A sobre A menos B. Ahí está. Todo esto debe estar multiplicado ¿por quién? Por Y. Por Y. ¿Y esto es igual a quién? A ver, aplico la diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos C al cuadrado es como poner A menos C multiplicado Todo al cuadrado. A más C. A más C. Ahí está. ¿Sí? Una diferencia de cuadrados. Bien, ¿qué es lo que me están pidiendo? Indique el otro factor de A al cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Quién era el otro factor de A al cuadrado menos C al cuadrado? ¿Quién era el otro factor? ¿Quién era? ¿Quién es? A ver. Es el Y, pues. Yepe, profe. Claro, pues, Y. Entonces me piden el valor de Y. ¿Ya? Me piden el valor de Y. Entonces, ¿qué digo acá? Para que el C menos A y el A menos C, aquí yo puedo factorizar el negativo, ¿sí o no? Para que me quede aquí, para que quede el A menos C, puedo factorizar un negativo. ¿Sí? Esto sería menos A menos C. Pero ese menos yo lo puedo multiplicar abajo, ¿no? En que ese negativo puede multiplicar abajo. A ver, multipliquen abajo, ¿cómo quedaría? Menos A menos B sería B menos A. B menos A. ¿Hasta ahí? ¿Han entendido? ¿Han entendido hasta ahí, chicos? Profe, ¿por qué le cambió de posición a A menos C Ya. sobre B menos A? Eso es lo que quería que pregunte. El C menos Más A, 1. a de cuenta, yo le he factorizado el negativo. ¿Qué me queda acá? A menos C, ¿sí o no? Aquí Sí, estoy sí, sí. factorizando, ¿ya? ¿Sobre quién? Sobre A menos B. También ha factorizado ahí el negativo, ¿verdad? ¿Ya? También yo puedo hacer eso. Puedo factorizar el negativo, ¿sí o no? También puedo hacer eso. Factorizar el negativo. ¿Qué me queda? El B menos A, ¿sí o no? El B menos A. Claro. Ya está. Entonces, y este negativo con este negativo se van, o también puedo decir menos entre menos, más. Y aquí Claro, me claro. queda solamente el A menos C sobre el B menos C. ¿Por qué he Sí, hecho sí. eso? Para que se pueda cancelar. Pues ahora sí se puede simplificar, ¿sí o no? Este es un número y este es otro número, son Sí, iguales. pero Ahí está. ¿Sí va? Y entonces, ¿cuánto sería el valor de Y? Y viene a ser el A más C. el A más C sobre... Este menos B sobre A, B menos A pasa a multiplicar. Entonces, multiplica ¿quién? B menos A. Y entonces, el otro factor de quién, del exceso de A al cuadrado sobre C al cuadrado, ¿quién era? El Y, ¿no? ¿Y Y cuánto es? A más C por B menos A. Esto de aquí. ¿Correcto? Ahí está. Sí, profe. Muy bien, problema número 4. Problema número 4 dice,
Si subo una escalera de 4 en 4 escalones, doy 4 pasos más que subiendo de 5 en 5 escalones. ¿Cuántos escalones tiene la escalera? Ahí está. Entonces vamos a dibujar, pues. ¿Ya? Aquí está el dibujo. Ahí están los escalones. Primero está subiendo, hay X escalones. Estoy subiendo de 4 en 4. El otro tiene la misma cantidad de escalones, pero voy a subir de 5 en 5. Para hallar la cantidad de pasos, chicos, para hallar la cantidad de pasos es la cantidad de escalones que es X sobre ¿cuánto? Sobre 4, ¿sí o no? Porque estoy subiendo de 4 en 4. Y para el otro caso, cuando yo subo de 5 en 5, la cantidad de pasos es la cantidad de escalones sobre 5. Estoy subiendo de 5 en 5. Muy bien. Estas son las cantidades de pasos para el primer caso y para el segundo caso. Muy bien. Me piden la cantidad de escalones que tiene la escalera. O sea, me están pidiendo el valor de X. Ahora vamos a la condición. Dice la condición. A ver aquí. La condición dice, en el primero se dan 4 pasos. Lo voy a escribir. En el primero dice, si subo la escalera de 4 en 4, o sea, el primer caso, en el primer caso, dice que doy 4 pasos más que subiendo de 5 en 5. En el primero se dan 4 pasos más el segundo, ¿sí? El segundo. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería? Si me dicen que en el primero, dice, en el primero doy 4 pasos más que el segundo, ¿sí o no? La cantidad de pasos del primero, X sobre 4, si esa es la cantidad de pasos del primero, dice que es 4 más que el segundo, ¿sí o no? O sea, la diferencia, yo también puedo decir la diferencia de los dos, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto es la diferencia? 4. 4, ¿sí o no? La diferencia de los pasos es 4. Ya está. O también puedo poner el X sobre 4 es igual a ¿quién? A el segundo más 4, ¿sí o no? También puedo ponerlo así. Entonces, aquí operando, a ver, sería ¿cuánto? A ver. 9, todo multiplicando, el mínimo con múltiplo de 4 y 5 es 20, ¿sí o no? Todo multiplicamos por 20. Sería acá 5X menos 4X, ¿sí o no? Todo lo multiplicamos por 20. Esto es igual a 80. ¿Ya está? Entonces, X, ¿cuánto vale? X es igual a 80. Sí, profe. 80. ¿80 qué? 80 escalones. Porque X es la cantidad de escalones. Ahí es. Entonces, mi respuesta sería 80. Listo. Ya, chicos, en cualquier momento se va a cortar. Van a volver a ingresar para seguir desarrollando. ¿Qué, profe? ¿Ahí nomás? ¿80 escalones? Claro, me piden, pues, ¿cuántos escalones tiene la escalera? La cantidad de escalones es 80, pues. Yo creí que le iba a ser más largo, profe. Está bien, está bien.